tema de virus. He visto en realidad sus diapositivas. Están casi todos completos, pero creo que algunas informaciones creo que faltaba ordenar un poco. Así que yo me imagino que ya lo habrán estudiado, ya que, bueno, mañana es examen, ¿no? Así que vamos a ir más que todo hacia un tipo de preguntas que podrían venir. Me mencionaron que lo que más tenían problemas era la teoría, ¿no? Porque en la práctica me parece que, bueno, me imagino que están un poco mejor, ¿no? Al final igual vamos a ver algo, me parece, de práctica. Pero entonces con relación a la teoría vamos a hacer unas pequeñas preguntas, ¿está bien? Creo que lo más importante aquí, al menos en virus, es que aprendamos a reconocer las diferencias entre cada uno, cuál es su mecanismo sí, cuál es su mecanismo de infección, ¿no? Cómo es que se diferencian los virus de las bacterias y cuáles son los principales virus que afectan en sí a la población, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con ello. Primero, como una pequeña introducción, vamos a hacer tres preguntas que van eh, principalmente relacionadas a lo que sería un marco general de lo que serían los virus, ¿no? Ahí, voy a hacer un ratito. Me parece que se ha movido un poco. Un momento, por favor. Ya, chicos, parece que había habido un pequeño problema con cómo se presentó la diapositiva. Ahora sí. Vamos con la primera pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes características es exclusiva de los virus, ¿no? Recordemos que los virus se diferencian de otros tipos de en sí, patógenos como las bacterias o los hongos por, bueno, diferencias en sí en su estructura, su función y cómo es su mecanismo de infección. Así que dentro de estas, ¿cuál es exclusiva de los virus? O sea, ¿cuál solo se da en virus? La A dice contiene ADN y ARN, la B dice tiene organización celular, la C se replican por fisión binaria, había un tipo de patógenos que se replicaba por fisión binaria, serán los virus. La D son parásitos intracelulares obligados o tienen ribosomas. A ver, ya hay una respuesta. La A dicen, ¿no? A ver. ¿Alguien tiene otra respuesta? La D, la D, la A, muy bien. Vamos a ver, ¿será la D o será la A? Esta es una pregunta un poco engañosa, porque al menos en la tenían la D, ¿no? Si tenía algo pequeño, ¿no? Ya, veamos. La A y la D. Bueno, la B no, ¿no? Organización celular y en sí replicación por fisión binaria son más características de lo que serían las bacterias, ¿no? Recordemos, la célula es la mínima unidad viva, mientras que los virus en sí técnicamente no son seres vivos porque no hay células, ¿no? Es más que todo material genético organizado. Ribosomas tampoco, ¿no? Los virus no tienen ribosomas. Ahora, la A y la D. La A dice contienen ADN y ARN, y la D son parásitos intracelulares obligados. A ver, la A. O sea, ¿qué letra o qué palabra tendríamos que cambiar para que sea correcto? Porque la A puede ser, ¿no? Hay virus ADN, hay virus ARN. En el examen les puede venir así también, ¿no? En sí, ahí lo engañoso, por así decirlo, ajá, como dicen, ¿no? ADN o ARN. O, porque no hay virus que tenga ambos materiales genéticos, ¿no? Hay ADNs y hay virus ARN. Estos se van a codificar en sí por medio de transcriptasas o transcriptasas inversas, como ya veremos más adelante, pero en sí es eso, ¿no? Contienen o ADN o ARN, no pueden tener ambos, ¿no? Y es una pregunta que también vamos a ver más adelante. Bien, entonces la clave es la D, ¿no? Son parásitos intracelulares obligados, ¿no? En sí no van a tener una estructura celular como tal, como dijimos, y dependen completamente de la maquinaria de la célula huésped, ¿no? Es decir, los virus dependen netamente de lo que sería el huésped, ¿ya? Eso es lo más importante. Por eso se consideran parásitos intracelulares obligados. Y eso es algo que van a ver bastante, ¿no? En sí, o sea, yo recuerdo que también desde la Academia de Biología nos decían, ¿no? Una definición de virus, ya que no podemos definirlos como seres vivos como tal, son parásitos intracelulares obligados, ¿no? Ya, muy bien. Vamos con la 2. Dice,
¿Cuál es el componente estructural que rodea el material genético en todos los virus? Ah, ya. Eso es más con respecto a la estructura, ¿no? ¿Cuál es la estructura de los virus? ¿Qué componente estructural rodea el material genético? Ya sea ADN o ARN, ¿no? A ver, chicos, ¿cuál será? Bueno, la soplo, ¿no? La A no es, ¿no? Ribosomas, ya dijimos que no tiene ribosomas, ¿no? ¿Cuál será? La B dice, cápside, ya. Más que más, y nada más. Cápside también dicen, la B. Ya. Nucleocaps, ya. Muy bien. Sí, como mencionan en sí, eso está más relacionado a lo que sería la estructura del virus, ¿no? En sí, eso también estaba en su diapositiva, lo vi en las primeras, y es algo que es clásico, no es algo que siempre preguntan, ¿no? ¿Cómo es que se conforma el virus, ¿no? Hay lo que sería la nucleocápside, que está formada por la cápside más el material genético, ¿no? Es decir, el núcleo. Pero en ese caso, ¿qué es lo que rodea a ese material genético? Es la cápside, ¿no? Por eso es que forma este complejo que es la nucleocápside. Entonces, sí, en efecto, la clave es la B, cápside. Aquí podemos ver una pequeña representación también de lo que sería el virus. Vemos que aquí estaban las proteínas, ¿no? La envoltura, el material genético o genoma viral, la nucleocápside, que es la combinación en sí del núcleo y la cápside, que está rodeado obviamente por la cápside, y es el tegumento viral, ¿no? Pero lo más importante aquí que tienen que llevarse es que la parte más externa son las proteínas y la envoltura, ¿no? Mientras que la parte más interna está rodeada por, o el material genético está rodeado por la cápside. Muy bien. Así es la estructura proteica que va a proteger al ácido nucleico viral, ¿no? En sí, una diferencia importante entre la envoltura y la cápside es que todos los virus van a tener cápside, ¿ok? Todos, todos. Ya sean ARN, ADN, todos tienen cápside. Pero no todos tienen envoltura, ¿ok? También es otra diferencia que también podría venir, ¿no? Vamos con la tercera, dice. ¿Qué tipo de ácido nucleico puede contener un virus? Bueno, sí es algo que vemos similar a la primera, ¿no? Siempre será ADN, siempre ARN, los dos simultáneos, ninguno o solo uno. Esa ya al ojo, ¿no? Ya dicen la E por ahí, muy bien. Ahí. Ya, la E. Creo que eso sí ya todos deberían saberlo, ¿no? Solo uno, ADN o ARN, nunca ambos. Y es importante, chicos, ¿ya? Porque si ustedes marcan siempre ADN o siempre ARN, no es así, ¿no? Porque ya sabemos que hay virus ADN, virus ARN. Un ejemplo clásico es el virus de la hepatitis, ¿no? El virus de la hepatitis, ya saben, no es solo virus de la hepatitis, sino que hay virus de la hepatitis A, B, C, ¿no? A ver, si recuerdan, ¿cuál era la diferencia entre los virus de la hepatitis? ¿Se acuerdan? Al menos en base a su estructura, ¿no? A su ácido nucleico. ¿Se acuerdan? Hay uno de los virus de la hepatitis que tiene en sí un genoma o un núcleo, un material genético que es ADN. Los otros son ARN. Creo que no estaba en su práctica en sí, o en su teoría, pero es algo importante, ¿no? Porque los virus de la hepatitis son de los más importantes en sí. ¿Recuerdan? A, B, C son virus de gran relevancia. Entonces, ¿cuál es el que tiene ADN? ¿Alguien sabe? Voy a aprender su micro si desean escribir. ¿La? No. Y ya dice la B. Ya. La mayoría de virus de la hepatitis sí son ARN, ¿ya? Virus de la hepatitis A, la C también son ARN. Pero el virus de la hepatitis B es el más importante porque es el ADN. Y es el que más van a ver. Es decir, tal vez nunca llegan a ver virus de hepatitis E, por ejemplo. Pero virus de la hepatitis B es algo muy, muy, muy común. También por su transmisión en sí, ¿no? Pero es bastante común verlo y justo es el más importante porque también es el que tiene la estructura de ADN, ¿no? Sí, en efecto. Ya. Vamos a ver. Ah, sí, transmisión sexual, sí, también, ¿no? Es el más importante por eso. Ya. A ver, aquí también puse un pequeño cuadro, ¿no? A diferencia de las células, los virus solo tienen un tipo de ácido nucleico, ¿no? ADN o ARN. Nunca vemos el
¿Qué virus tiene el mayor tamaño descrito en humanos? Esa es clásica, ya. Creo que aquí. Ya. ¿Qué virus tiene el mayor tamaño descrito en humanos? Esa es clásica porque es así, es en su PPT y también recuerdo que también vino, bueno, me parece que cuando yo di admisión también preguntaron algo similar, ¿no? ¿Qué virus tiene el mayor tamaño descrito en humanos? Y es importante porque los virus son muy, muy, muy pequeños comparados con una célula. No sé si lo han visto, pero en su PDF, en su teoría, recuerdo que había un gráfico donde sería, bueno, no un gráfico, una célula al costado de lo que sería un virus común, ¿no? Uno está en micras, que es la célula, y el otro está en nanómetros. La diferencia es que micras es 10 a la menos 6 y nanómetros 10 a la menos 9. Pero entre los virus hay uno que es relativamente grande comparado con los demás, ¿no? ¿Alguien sabe? Claro, poxvirus, ¿no? La viruela, muy bien. No es como chicos, pueden participar, pueden escribir. Sí. Ese ya es un poco más datera tal vez, pero eso también les podría venir, ¿no? En sí, los virus no tienen un tamaño muy grande, como dijimos, ¿no? Es más, en su PPT creo que lo ponen de 20 a 200 nanómetros. Pero dentro de esos, el más importante es el de la viruela, ¿no? Porque va a llegar hasta incluso 400 nanómetros de longitud. A diferencia, por ejemplo, ¿no? Del virus de la hepatitis, del virus del VIH, que mide 100 o 120 nanómetros, el de la viruela sí es más grande, ¿no? 400 nanómetros puede llegar. Ya aquí podemos ver ese gráfico, creo que sale en su PDF. Y es importante porque, miren, por ejemplo, es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? El VIH. Y ese es una célula humana. Si se dan cuenta, es hasta, bueno, casi 1000 veces, ¿no? Bueno, 100 veces en sí, en relación de radios. Pero es mucho más grande que el virus del VIH, ¿no? Entonces es la diferencia entre el tamaño más o menos de una célula y un virus. Y ahora dentro de estos, el más grande es el virus de la viruela, ¿no? Los virus. ¿Ves? Midiendo hasta 400 nanómetros. Vamos con la siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre virus y bacterias? Una comparación entre ambos, ¿no? Ya dijimos que no son iguales, las bacterias tienen en sí células, los seres vivos, mientras que los virus no, ¿no? Es genoma organizado. ¿Será la C? ¿Serán señales antibióticos? ¿Qué hice? A ver, ¿qué dice? La D, ¿no? En efecto, es algo que mencionamos al inicio, ¿no? En la estructura de los virus, recordemos, es más que todo el material genético lo que importa. No va a haber organelas como tal, como en las bacterias, ¿no? Creo que alguien quería hablar. No, ¿no? Bien. Como dijimos, ¿no? El virus en sí es material genético organizado, entonces ya tiene sus estructuras delimitadas, la envoltura, la nucleocápside, la parte del genoma viral, pero dentro de ellas no van a haber organelas como tal, ¿no? A diferencia de las bacterias que tienen sus ribosomas, su aparato de Golgi, todos los que tienen las bacterias, ¿no? Entonces es algo importante, una diferencia entre lo que serían virus y bacterias, ¿no? ¿Ambos tienen organización celular? No, eso es más propio de las bacterias, ¿no? ¿Ambos tienen ADN y ARN? No, ya dijimos que los virus solo tienen o ADN o ARN. Solo los virus son sensibles a antibióticos. Es al revés, ¿no? Las bacterias son sensibles a antibióticos. Todos los antibióticos, por eso, ¿no? Antibio, ¿no? O sea, bio, vida. Y recordemos que los virus realmente no son seres vivos como tal, ¿no? Entonces, antibióticos es para bacterias. Una forma en la que la pueden recordar. También, antibióticos es con B de bacteria, ¿no? Y para los virus puede salir también entonces antivirales, ¿no? Antirretrovirales. Y ambos se multiplican por fisión binaria, no, eso es más característico de las bacterias, ¿no? Entonces, los virus no tienen ribosomas, es la correcta. Aquí podemos ver de nuevo la diferencia, ¿no? Aquí tiene la bacteria sus organelas, tiene su genoma también, pero está rodeado por organelas. La diferencia es que el virus, que tiene su envoltura, su nucleocápside y sus proteínas, ¿no? Lo más importante. Entonces, si no tienen proteínas como tal, perdón, si no tienen ribosomas como tal, no van a poder entonces sintetizar sus proteínas, ¿no? Porque si bien recuerdan de las bacterias, el ribosoma era el encargado de sintetizar las proteínas, ¿no?
Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Los virus no van a poder sintetizar sus proteínas por sí mismos, ¿no? Vamos con la 6. Dice, ¿qué criterio se utiliza en la clasificación de Baltimore de los virus? Eso también es algo que puede venirles, es algo que está ahí en sus diapositivas también. Y hay una forma de clasificarlos, ¿no? Los separan en 3 grupos y después en 7 clases. ¿Cuál será? Tamaño del virus, estructura de la cápside, la envoltura, el tipo de ácido nucleico y su replicación, o forma de la partícula viral. ¿Cuál será? Por el material genético, dicen, ¿no? Ya, la D. Claro, ¿no? En sí depende en sí del tipo de ácido nucleico y su replicación, ¿no? A ver, eso es importante ya, chicos, porque en sí la clasificación de Baltimore va a separarlos en base a si es ADN o ARN, pero no solo se queda ahí, sino que hace una clasificación en 7 clases, que es lo que vamos a ver acá, ¿no? ¿Qué son las clases, no? El virus ADN, los ARNs y los RT-ARN, ¿no? Ya, RT-ADN. Y eso es lo más importante porque en sí cuando veamos las clases y la clasificación de Baltimore, vamos a ver que esto sirve o, bueno, es más importante para clasificar los virus en ADN o ARN. Por ejemplo, un virus de la hepatitis B no va a ser la misma clasificación que un virus de la hepatitis A. A pesar de que ambos tengan el mismo nombre, ¿no? Hepatitis, el virus de la hepatitis A es ARN, ¿no? Monocatenario. Mientras que el virus de la hepatitis B es ADN. Ese es bastante importante, ¿no? Ya. Entonces, creo que también les puse. Ajá. Se basa en cómo el virus genera su ARN mensajero a partir de su genoma, sea ADN o sea ARN. Pasamos entonces a la siguiente. Y dice, ¿cuál es la primera etapa del ciclo de replicación viral? Eso ya es también parte de lo que sería cómo es que los virus se replican ya una vez ingresan al organismo, ¿no? Recordemos que al ser parásitos intracelulares obligados, necesitan siempre de un hospedero, ¿no? Pero una vez llegan al hospedero, ahí empiezan la replicación. ¿Cuál es la primera etapa de esa replicación? Ensamblaje, liberación, la replicación en sí, penetración o unión. Los escucho. Bueno, los leo. Unión, dice. Nacer, replicación en sí. A ver, hay diferencia de opiniones. Vamos a ver. En sí, el virus mm, va a tener una forma muy diferente a la bacteria de replicarse, ¿no? Es decir, el virus, primero, como ya mencionaron, sin efecto la clave es la E, ¿no? Unión o fijación, ¿no? Porque el virus, primero, para saber en qué lugar va a actuar, necesita reconocerlo. El virus no puede replicarse en cualquier lugar, siempre van a ser específicos. Por eso es que el virus, por ejemplo, del VIH, tiene un mecanismo de replicación viral diferente al virus de la hepatitis B, por ejemplo, ¿no? Y eso se debe a que su primera fase, que es la unión, es diferente también. El virus va a reaccionar con lo que serían, en sí, receptores específicos para ese virus, ¿no? Es decir, el virus ya va como con una idea de hacia dónde va a ir, ¿no? Y una vez llega, empieza toda lo que sería la replicación. Entonces, el primer paso es este, ¿no? La unión o fijación, ¿no? Aquí podemos ver un gráfico que les habían puesto, ¿no? Primero, fijación, ¿no? Fijación o unión, ¿no? El virus se fija en lo que sería la célula en sí, después penetra la célula, una vez ya está fijado, o ya sabe dónde va a estar, penetra hacia adentro. Creo que aquí hay puntero, ¿no? ¿Sí pueden ver la bolita? Creo que sí. Hay fijación,
de ahí la penetración, o sea, entra lo que sería la célula hospedera. Una vez dentro, se replica, ¿no? La replicación en sí y la expresión del gen, que va a ser de la cápside, se va a separar o va a ser lisis, y el genoma va a empezar a replicarse, ¿no? Va a hacer copias de su genoma, ¿no? Es decir, una vez entra, la cápside se separa, se multiplica el genoma, y las proteínas virales que quedaron van a crear lo que serían ya el ribosoma del anfitrión. Van a crear lo que serían el ARN en el ribosoma del anfitrión. Entonces, este virus lo que va a hacer es aprovecharse de la célula y va a multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse. Una vez se multiplica, estas proteínas que ya se habían formado, es decir, la cápside que se había roto y se habían formado proteínas, van a actuar con lo que sería el ribosoma de la célula anfitriona y van a crear más cápsides, ¿no? ¿Para qué? Para que se unan a lo que serían las copias que ya se habían creado del genoma. Entonces, estas copias del genoma se unen a la cápside y crean nuevos virus. Entonces, ya sería casi todo completo, ¿no? Por último, es la liberación, ¿no? En sí, ya las copias del genoma se unen a las cápsides, forman nuevos virus, y una vez este virus ya se ha replicado como tal, van a hacer lisis de la célula, ¿no? O sea, explota la célula con un montón de virus que salen de ella y se va a dar la liberación, ¿no? Para infectar a una nueva célula. Esas son las fases de la replicación viral. Entonces, ¿cuál es la primera? La fijación. Pueden recordarlo porque la unión o fijación es lo primero que se hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace un virus cuando va a infectar una célula? Primero se fija, ¿no? ¿Dónde voy a ir? Y se une, ¿ya? Es lo más importante. Bueno, claro, ¿no? La replicación comienza cuando el virus se adhiere a la superficie de la célula huésped. Creo que había mencionado otra clave, que era la replicación en sí. Recuerden que la replicación, o sea, como tal, no puede ser la primera etapa porque el virus no llega y de frente empieza a replicar, sino que primero se fija en sí, tiene que saber dónde se va a replicar, qué material genético va a usar para replicarse, ¿no? Lo 8 dice, ¿qué tipo de cultivo celular permite una replicación indefinida? Ese es un poquito más difícil porque era parte de lo que serían los cultivos, ¿no? También esa es diapositiva, pero era un poquito más rebuscado, ¿no? Recuerdan, habían 3 tipos de cultivos, ¿no? Ya, ahí dice células continuas. ¿Alguien tiene otra clave o concuerda con Gladys? Dice que Gladys va a 20, ¿eh? Está lista para el examen. Ya sé, células continuas. Bien. Ya. Vamos a ver. En sí, tienen que recordar que en sí lo que serían los cultivos celulares, van a tener 3 tipos principalmente. Lo que sería el cultivo primario, el cultivo diploide o de células diploides y el cultivo de células continuas. El primario es por así decirlo, el más simple, ¿no? En sí, no va a tener más de 5, 10, hasta mencionan 12 divisiones celulares, ¿no? Lo más importante. De las células diploides va a ser una población homogénea de un solo tipo, ¿no? Y es importante porque sí va a llegar hasta más de 100 divisiones incluso, ¿no? Y las células continuas son las que se dicen, ¿no? Células inmortales porque van a poder propagarse indefinidamente. Es importante porque cuando hablamos de en sí la replicación indefinida, también podemos recordarlo con lo que sería las células continuas relacionadas a lo que serían los tumores, ¿no? Los tumores tienen ese tipo de replicación, se replican, se replican, se replican, y el tumor crece alimentándose de lo que sería el organismo, y bueno, sí, al final, como ya saben cómo termina, ¿no? Pero lo más importante es eso, ¿no? Son 3 tipos. Fibrótico y temporal, eso no va. Ni siquiera son tipos de réplicas, de cultivo, ¿no? Primario, diploide y células continuas. Diploide hasta 100, primario 5 a 10 divisiones, y continuas son las inmortales o casi indefinidas, ¿no? Son derivadas de tumores y pueden dividirse ilimitadamente, ¿no? Siendo muy útiles para cultivar virus. La 9. ¿Qué efecto citopático se puede observar en células infectadas por virus, ¿no? Bueno, el citopático es en sí
pato, de alteración de enfermedad, cito, de células, ¿no? ¿Qué efectos citopáticos se observan en las células infectadas por virus? Ya vimos cómo es que se replican en la célula, ahora, ¿qué forman en la célula, no? ¿Cómo es su mecanismo, no? El soplo largo, la A no es, ¿no? Placa bacteriana, ¿de quién será? No creo que de hongos, ¿no? Bacterias. ¿Cuál será? A ver, dicen la B. Formación de sincicios. Sí, en efecto, ¿no? A ver, vamos a ver clave por clave. La formación de placa bacteriana, bueno, bacterias, no sé, ya no, casi ni por qué decirlo. Replicación mitótica, también, en sí, bacterias, células, ¿no? Formación de esporas. ¿Qué agente patógeno, o en sí qué patógeno en general, va a formar esporas? Es casi lo único que lo hace, ¿no? Eso es bastante importante porque, bueno, eso es característico, ¿no? De un agente patógeno. ¿Cuál será? ¿Recuerdan? Los hongos. Los hongos, muy bien, muy bien. Los hongos. Entonces, los hongos son los que van a formar esporas, ¿no? En ese caso, los virus no. Y los esos tampoco. En sí, la formación de sincicio, entonces, recuerden, es algo muy característico de los virus porque va a darse de la siguiente manera. En sí, el virus va a infectar lo que sería la célula huésped y una vez en la membrana de la célula infectada se van a formar lo que serían las proteínas de fusión, ¿no? Proteína F también se le llama. Vamos a verlo porque eso es muy importante en lo que sería el COVID. ¿Ya? Entonces, esa proteína F, que es F de fusión, va a hacer que en sí la membrana pueda expresar esas proteínas. Cuando la expresan, van a actuar con los receptores y al final va a haber una fusión directa de las membranas celulares, ¿no? Y eso va a crear una masa muy grande que se llama silicio, ¿no? Muy bien. Formación de silicios. Efecto citopático incluye formación de células, la fusión de células, ¿no? Formando silicios. Y eso recuerden porque también está relacionado a lo que sería la replicación, ¿no? Si en una célula se replica bastante el virus, al final va a estallar, ¿no? Porque es bastante grande, ¿no? Pero también puede hacer una fusión de células con los sincicios, ¿no? Con las proteínas F de fusión. Y eso lo vamos a ver en la estructura del COVID, que es un poquito más adelante. Vamos con la 10. Dice, ¿qué técnica moderna permite la detección de ácidos nucleicos virales? Sí, es más que todo con respecto al laboratorio, ¿no? ¿Cómo se detectan los ácidos nucleicos? ¿Será la tinción Gram? ¿Cuál será? PCR. Ya. ¿Alguien más? La D dice, aglutinación. Serológicas. ASO. Todas las claves. La A, serología. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere decir electroforesis? ¿Cuál será? Ya. 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 Vamos a ver clave por clave ya. Primero vamos con la B, tinción de Gram. ¿La tinción de Gram para qué se utiliza? ¿Te acuerdan? Bacterias. Bacterias, ¿no? ¿Y qué determina la tinción de Gram? Gram negativo, gram positivo. Claro, como su nombre dice, Gram positivo, Gram negativo, ¿no? Entonces esos tiñen sí lo que sería la bacteria y así es, ya saben de qué color, Gram positivo, Gram negativo y al final se determina también la clasificación, ¿no? Más adelante, bueno, seguro ya lo han visto, ¿no? También. Hay cocos Gram positivos, bacilos Gram positivos, bacilos Gram negativos, cocos Gram negativos, todo eso está en base a la tinción Gram, ¿no? Gram positivo, Gram negativo. Ya. Ahora, puede ser serología, puede ser PCR o aglutinación. ¿Cuál de los tres será? PCR. Entre la serología y la PCR. Ya. Entre serología y PCR. ¿Por qué no puede ser serología? Biología sería con
Anticuerpos, con anticuerpos. Exacto, ¿no? Exacto. La serología no detecta el ácido nucleico como tal. Lo que hace es, la serología mide la respuesta del cuerpo ante lo que sería el virus, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Creo que vimos una práctica, no me acuerdo si ahora conoces la práctica de serología, ¿no? La serología lo que hace es mide cuáles sean las, por ejemplo, las inmunoglobulinas G y M, ¿no? ¿Cuál es la respuesta o la formación de anticuerpos del cuerpo ante lo que sería el patógeno, que es el virus, ¿no? Entonces, lo que yo mido en la serología es, ¿el cuerpo formó patógenos? Sí o no. Perdón, ¿formó anticuerpos? Sí o no. Si lo formó en la fase aguda o en la fase crónica. Si no lo formó, pues no hay, ¿no? Entonces, ¿qué hace la serología? Ve si la infección ha sido aguda o reciente, si ha sido hace tiempo o crónica, o si no hubo infección, ¿no? ¿Y cómo lo ve? No detectando en sí la detección de ácidos nucleicos, lo ve sino con la respuesta del cuerpo ante estos ácidos nucleicos, ¿no? Exacto, las pruebas rápidas y la ELISA, ¿no? Por eso mismo es que tampoco puede ser aglutinación, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Claro, serología, PCR y aglutinación, todas son modernas, ¿no? Ninguna es, o sea, muy antigua que digamos, ¿no? Pero de esas tres, la que mide en sí la detección de los ácidos nucleicos es la PCR. Por eso mismo es que también se dice que la PCR es de las más específicas, ¿no? Porque van a medir casi con seguridad lo que serían los ácidos nucleicos. Ahora, no se usa mucho o no se usa tanto, si no lo usaríamos en todo el Perú todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, para infecciones muy, muy recurrentes. Pero no se usa mucho porque las PCRs son relativamente caras, ¿no? Una PCR específica para una enfermedad suele ser 1.200 soles, ¿no? Mientras que otras, como las cirugías, son mucho más baratas, ¿no? Esa es la razón por la que no se usa siempre. Pero la técnica en sí que detecta los ácidos nucleicos es el PCR, ¿no? Claro, pruebas rápidas y lisa, la serología en sí va a ser más hacia los anticuerpos que genera el mismo organismo, ¿no? Muy bien, bien, bien. Eso es lo más importante, ¿ya, chicos? Recuerden, siempre que le dan así una pregunta medio engañosa donde hay dos claves que se parecen, traten de leer de nuevo la pregunta, ¿ya? Muy bien, PCR, ¿no? Las nuevas pruebas. Va a estar el material genético viral, incluso en etapas tempranas, siendo clave para el diagnóstico como en COVID-19, ¿no? Por eso en COVID siempre se pedía para confirmar PCR, ¿no? Pero también había serología, que era ya la respuesta como tal, ¿no? Muy bien. La 11 dice, ¿cuál es la principal vía de transmisión del virus de la hepatitis A? Ya estamos yendo con virus específicos, ¿no? Ya. Muy bien, dice en la D, todo es en la D. Ya, vamos a ver. Respiratoria, no es. Transplacentaria, tampoco. A ver, puede ser sexual o fecal oral o parenteral. De los virus de la hepatitis, ¿cuál? Ya le doy la respuesta, sí, es la D. El efecto es fecal oral, ¿no? No estaba tan complicado. Pero de los virus de la hepatitis, o sea, A, B, C, D, ¿cuál va a estar relacionado a vía parenteral sexual o sexual, ¿no? Sí lo mencionamos. La B, ¿no? La hepatitis B. La hepatitis B está relacionado con lo que sería la vía sexual. Entonces, la A, más que todo, es fecal oral. Y se van a dar cuenta porque la mayoría de hepatitis tienen esa transmisión, ¿no? Fecal oral. Pero la B es la que más se caracteriza por también sexual, ¿no? Entonces, dentro de las hepatitis, en el mundo de las hepatitis, es como si fuera la B y el resto, ¿no? Porque en sí la B es la más importante. La A y la C también, ¿no? Pero la B es de la más importante. Además, obviamente, de lo que dijimos del ADN, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el virus de la hepatitis A, en la imagen. También se transmite principalmente por alimentos o agua contaminada, ¿no? Con condiciones de higiene precaria. Entonces, algo importante, una medida importante que podríamos tomar para evitar la transmisión de hepatitis A, por ejemplo, si vemos que en una población hay, por ejemplo, en un brote de hepatitis A, es el lavado de manos, ¿no? El correcto lavado de manos. Porque esto evita la transmisión fecal oral, ¿no? O los alimentos contaminados. Entonces, es algo bastante, bastante importante. Porque se puede evitar, ¿no? Es muy evitable. Ya. La 12. ¿Qué virus produce diarrea grave en niños menores de 2 años? Esta también es otra de virus específicos que también están desarrollados en su, en su PPT. Rotavirus. Rotavirus. Muy bien. Bueno, está simple, ¿no?
Con el niño menor de 2 años, rotavirus, una de las principales, ¿no? Causa principal viral de diarrea grave en lactantes y niños pequeños, ¿no? Y es importante porque una de las principales causas de muerte en niños pequeños es la deshidratación por las diarreas. No lo parece, ¿no? Pero cuando cuando se ven sí los controles de, de pacientes, no, perdón, de madres que tienen hijos menores de 2 años, siempre es preguntar si han tenido diarreas, están tomando adecuadamente sus líquidos, ¿no? Porque es una de las principales causas de muerte también, ¿no? Ya. Vamos con la siguiente. La 13 dice, ¿qué virus se asocia con brotes de gastroenteritis epidémica por alimentos, ¿no? En general. Noro. ¿Alguien más? ¿Norovirus? ¿Será norovirus? Ya, creo que quiero saber, ¿no? Dentro de estas, gastroenteritis como tal es norovirus, en efecto, ¿no? ¿Y cómo lo podemos, o sea, asociar si tuviéramos otras claves similares? Brotes epidémica por alimentos. Esta es clave, ¿ya? Brotes epidémicos por alimentos, o brotes familiares, o brotes comunitarios de gastroenteritis está asociado a norovirus, ¿ya? Eso es importante. Causa más común de brotes de gastroenteritis aguda en ambientes cerrados como cruceros, hospitales o escuelas. Por eso cuando digan brotes, siempre recuerden que va a ser en un ambiente común, ¿no? Un brote, por ejemplo, familiar, ¿no? Una familia extensa que tenga todos, vienen por un cuadro de gastroenteritis, o alumnos en la escuela, o trabajadores de un local, ¿no? Donde todos consumen los mismos alimentos, hay un brote de gastroenteritis epidémica por norovirus, ¿no? Una de las causas más importantes. La 14 dice, ¿cuál es la principal fuente de contaminación por enterovirus como el poliovirus? La polio, ¿no? La poliomielitis. ¿Cuál será? Eso no viene, dice. La B. Claro, ¿no? Agua contaminada. Recuerden que la mayoría de virus en sí va a ser por eso, ¿no? Es algo, un clásico, ¿no? Casi siempre agua contaminada, fecal oral, casi para todos. A mí yo les diría que se acuerden los que no son agua contaminada o los que no son fecal oral, o sea, los que tienen, por ejemplo, la B, que es transmisión sexual, sí se lo recuerden. Eso es más importante. Bien. Agua contaminada. ¿Mm? Enterovirus también por vía fecal oral, principalmente en ambientes donde el agua potable es limitada o contaminada, ¿no? Muy bien. La 15, ya para ir terminando. ¿Qué grupo viral tiene genoma de ARN, forma de cáspide compleja? Y bueno, ya les soplé, ¿no? Una pandemia reciente. Ya, no siempre. No puede ser. Muy difícil, dice. Sí, ¿no? O sea, no, ni yo la saco, ni Gino la sabe. Ni Gino se quedó callado, no hemos traumado. El cobicho, ¿no? Claro, SARS-CoV-2. Bueno, eso olvídenlo, ¿no? Pero sí es importante que sepan que tiene un genoma de ARN y forma cápside compleja, ¿no? Y es importante porque cuando veamos en sí la estructura, recordemos que son las proteínas clásicas, ¿no? Spike, E de envoltura, nucleocápside, la hemoglutina esterasa y la membrana, ¿no? La estructura en sí de COVID. Se recordó el coronavirus con genoma de ARN monocatenario positivo y cápside compleja, ¿no? El COVID-19. Ya vamos ahora con las tres últimas. Esa es un poquito más complicada. ¿Cuál es la principal implicancia funcional de que el virus Norwalk no pueda cultivarse en líneas celulares convencionales? O sea, ¿cuál es la consecuencia de que no se pueda cultivar en líneas celulares convencionales, ¿no? Eso recuerden también en CSPT, no es cultivable el Norwalk. Sé que esas pueden ser, o sea, como que un poco raras, porque no creo que vengan. La más importante sí, ya dijimos, ¿no? Hepatitis, COVID, ¿no? Rotavirus.
polio también, pero bueno, la D. Sí, en efecto, la D. Claro, ¿no? A ver, dificultad de clasificación taxonómica, no, porque en sí la clasificación taxonómica, ¿cómo se da? ¿O cómo recuerdan que se llama la clasificación? En ADN, ARN, ¿no? Eso no es tanto por el cultivo. ¿Impide conocer su estructura morfológica? Tampoco, o sea, hay virus que incluso no sabemos todas sus estructuras como tal, pero se puede tratar. Limita el desarrollo de pruebas moleculares. Bueno, la prueba molecular recuerden que también se ha relacionado también en sí a la detección del virus, ¿no? No al cultivo como tal. O sea, ¿realiza el diseño de vacunas y estudios inmunológicos? Puede ser. ¿No se puede determinar su vía de transmisión? No. Esa es entonces la D. Claro, como no se puede cultivar, no podemos saber, no podemos hacer estudios sobre cómo serían las inmunizaciones, ¿no? Las vacunas. Muy bien, la D. La 17 dice, ¿qué etapa de la replicación viral es crítica para la formación de proteínas no estructurales esenciales para la replicación del ARN viral del SARS-CoV-2? ¿Qué dice? La unión. Ya, puede ser. La B, traducción inicial de genoma viral. Recuerden que en sí la fase no recuerdan siempre, ¿no? Ahí están las 5 fases. Pero, ¿qué es lo importante acá? La unión. Si no hay unión, o mejor dicho, la parte de la unión, es importante también, pero eso no es tanto para la formación de proteínas, ¿no? Eso es más para la fijación del virus a la célula. Pero, aquí están hablando de formación de proteínas no estructurales, ¿no? Para la replicación como tal. Entonces, para que se pueda hacer la formación de proteínas, tiene que haber una traducción del genoma viral, ¿no? Es lo más importante. Ensamblaje es cuando ya tienes el genoma, ya tienes la cápside y se ensambla, ¿no? Liberación, ya dijimos, ¿no? Por lisis de la célula. La célula explota o hacen un poquito y salen todos los virus, ¿no? Y bueno, en sí, unión sí es importante también es muy importante, pero es para en sí la fijación como tal, ¿no? Mientras que la traducción es para la formación de las proteínas no estructurales, ¿no? Muy bien. Aquí también tenemos cómo serían las proteínas, ¿no? Spike, membrana, nucleocápside, envoltura, ¿no? Yo recuerdo por menso, ¿no? M de membrana, E de envoltura, N de nucleocápside y S de spike. Ya, disculpen, chicos. Ya. La última para terminar. ¿Por qué el rotavirus requiere tratamiento con tripsina para ser cultivado eficazmente en laboratorio? Y eso ya me pasé ya de malo, ¿ya? Pero bueno, no. A ver si la pueden sacar. No me acuerdo si estaba en su EPT, pero sí es importante por una razón. La ASU. La E, la D o la C. ASU. Ya. Vamos a ver. La E, la D, la C. Wow. Ya. En sí, la respuesta es la D. La voy adelantando. Porque siente las patitas virales. Pero tenemos que recordar algo. ¿El rotavirus es un virus que tiene o no tiene envoltura? Recuerden, dijimos que todos los virus en sí tienen cápsides, ¿no? Pero, ¿tiene o no tiene envoltura?
el rotavirus no tiene envoltura, chicos. No tiene envoltura. Y por lo general los virus que no tienen envoltura tienen una cápside más resistente, obviamente para que puedan resistir, ¿no? Pero en el caso del rotavirus va a tener una cápside triple, ¿no? Es por ello que su sucesor es bastante resistente, ¿no? Y como es resistente, va a ser difícil que se pueda cultivar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la tripsina para que se pueda cultivar? Si no tiene en sí envoltura, ¿qué se puede hacer? O sea, escinde las proteínas virales activando la infectividad viral, ¿no? ¿Cómo actúa la tripsina? Va a haber una proteína en sí en el rotavirus, en su estructura, que es la BP4. Y esto al final va a hacer que tenga esa resistencia, ¿no? Entonces, cuando la tripsina actúa, va a romperse esta cápside y se va a liberar el genoma. Entonces, cuando se libera el genoma, actúa como si fuera una replicación normal, ¿no? Se replica el genoma. Y cuando se replica el genoma, se va a poder cultivar mejor, ¿no? Entonces, ¿qué hace la tripsina? Escinde las proteínas para que aumente la infectividad viral, ¿no? En sí en el cultivo. Pero recuerden esto, de eso no es tan importante la clave o el razonamiento. Lo que importa de esta pregunta es que tienen que recordar que los virus que no tienen envoltura suelen tener una cápside más resistente. ¿Ya? Y bueno, obviamente también lo que ya vimos, ¿no? Que todos los virus tienen cápside, pero no todos tienen envoltura. Es la diferencia. Y bueno, con eso ya habríamos terminado lo que será el repaso de hoy. Creo que bueno, creo que se van a amanecer ahí con Gino. Eso sería todo, chicos.